Para el pueblo de Cuba, ya lo he dicho por otros micrófonos, lo repito por esto, que estén seguros de que el Ejército Revolucionario 26 de julio continuará luchando porque la libertad de Cuba perdure, porque sabemos que este 1000 veces heroico pueblo de Cuba no merece que se repita el hecho sangriento y triste de un golpe de Estado, que nosotros, hasta el último soldado del 26 de julio, estaremos aquí y en todos los frentes, en todos los lugares de Cuba, defendiendo la libertad. La revolución está hecha, vuestra sangre no corrió en balde. Después de ese mitin de Palacio Presidencial en el 59, que Camilo y yo salimos juntos, entonces yo le comenté, porque lo aplaudían mucho y la popularidad de él, y entonces yo le dije, Camilo, tú eres tan popular como Fidel. Entonces él hizo así, se paró, se detuvo y vamos caminando y dice, ni juegues con eso. Ese es un problema grande que yo tengo. Entonces queda la duda, si es que Raúl lo ha matado, si Fidel tiene el pensamiento que Raúl lo haya hecho o que Camilo haya desertado. Y entonces hay una discusión grande, pero bien grande, donde Camilo le dice, Pancho, tírame a los testículos, con las palabras que usamos nosotros los cubanos, ¿no? Y en eso suena una ametralladora. Así que cuando dice que Camilo ha desaparecido, yo digo, lo mataron. De eso no tengo duda. ¿Cómo lo mataron? Yo no sé. Se hace saber por este medio a la opinión pública que en el día de ayer, 28 de octubre, a las 6:01 pasado meridiano, salió del aeropuerto de Camagüey el avión bimotor de las FARC marca Cessna 310, número 53, de 5 plazas, rumbo a La Habana, conduciendo al jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, comandante Camilo Cienfuegos. Porque para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Virne. Y desde en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día. Nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Bueno, y como pudieron ver en esta hermosa intro que les he preparado, en el video de hoy estaremos tratando de discutir qué fue lo que pasó con Camilo Cienfuegos. Este caballero sin duda es uno de los misterios más grandes de la historia de Cuba. ¿Realmente desapareció sin dejar rastro o hay algo más que no nos han contado? Bueno, quédate hasta el final porque lo que encontramos te va a sorprender. Y es que me he tomado mucho tiempo buscando, como siempre hago en la web, para traerle el mejor contenido que haya encontrado con respecto al tema que vayamos a tratar. En el caso de hoy no había mucha información, la verdad. Y nada, lo mejor que pude encontrar fue un documental que quiero que lo veamos juntos, como siempre hacemos. Así que esperen, déjenme compartirle la pantalla aquí. Y comparto la pantalla y vamos a ver juntos este documental que antes de empezar les tengo que decir que el documental está buenísimo. Tienen que verlo, por supuesto. Después les dejo el nombre, está en YouTube. El documental, yo le conté algunas partes porque si no se iba a hacer muy extenso. En sí, él dura como, creo que son 45 minutos, algo así. Y yo lo dejé en 25, nada mal. Así que gracias. Pero está buenísimo. No los entretengo más. Así que quédense, cabrón. Vamos a ver el documental juntos. Lo voy a parar bien poco, pero cuando crea que tenga que opinar algo, igual lo voy a parar para dar mi opinión. Vamos allá. Este es Camilo, ¿eh? Bueno, para el pueblo de Cuba, ya lo he dicho por otros micrófonos, lo repito por esto, que estén seguros de que el Ejército Revolucionario 26 de julio continuará luchando porque la libertad de Cuba perdure, porque sabemos que este 1000 veces heroico pueblo de Cuba no merece que se repita el hecho sangriento y triste de un golpe de Estado, que nosotros, hasta el último soldado del 26 de julio, estaremos aquí y en todos los frentes, en todos los lugares de Cuba, defendiendo la libertad. Se hace saber por este medio a la opinión pública que en el día de ayer, 28 de octubre, a las 6:01 pasado meridiano, salió del aeropuerto de Camagüey el avión bimotor de las FARC marca Cessna 310, número 53, de 5 plazas, rumbo a La Habana, conduciendo al jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, comandante Camilo Cienfuegos, quien iba acompañado por el piloto de dicho avión, primer teniente Luciano Fariñas Rodríguez,
y el soldado rebelde Félix Rodríguez, los que desgraciadamente no han llegado a su destino. Esto es muy importante, ¿eh? Que esa gente se perdieron. Es muy importante. Para después, cuando yo le explique al final mi opinión, mi resumen de lo que yo creo que fue lo que pasó, verán que esto es importante. Por cierto, les voy a estar dejando el nombre del documental de este documental que está en YouTube. Abajo en los comentarios les voy a dejar el nombre. El documental está buenísimo, ahora digo, dura 40 minutos. Yo, por cierto, lo dejé en 25. De rodillas nos pondremos una vez y una vez inclinaremos nuestras frentes para decirles, hermanos, vuestra sangre no corrió en balde. El tipo era súper querido, lo quería, toda Cuba lo quería. De hecho, van a ver más adelante un testimonio de que ese era un gran problema que él tenía, que toda Cuba lo quisiera. No sé si sale aquí, pero el problema es que vamos a dejar que corra, para que vean lo que yo le quiero decir. Camilo solo estuvo en la lucha, bueno, digo solo, pero bueno, 3 años. Las leyes revolucionarias tienden única y exclusivamente a favorecer al 90, al 95. Fue el último en incorporarse a la expedición del yate Granma en 1956 y el primero en entrar a la ciudad de La Habana 3 años más tarde. Camilo Cienfuegos llegó a ser uno de los hombres más carismáticos de la Revolución cubana. Su popularidad, solo comparada con la de Fidel Castro, lo ubicó como el segundo del líder del proceso insurreccional. José Duarte Oropesa, historiador, fue comandante del ejército rebelde y amigo personal del comandante Camilo Cienfuegos. Crecí con él en el barrio, somos del mismo barrio, crecimos en el mismo barrio, fuimos a la misma escuela pública, con diferencia de años, porque era más joven que yo. Nunca tuvo motivaciones de ningún tipo, Camilo, desde muchacho, de revolucionaria. Che lo hace a él comandante. Camilo Cienfuegos Gorriarán llegó a ser uno de los comandantes del ejército rebelde de mayor arraigo dentro de la guerrilla. Nació el 6 de febrero de 1932 en la barriada de La Víbora, en La Habana. Y como bien dicen los que lo conocieron, nunca tuvo inclinaciones políticas. Le gustaba la lectura, el baile y sobre todo jugar al béisbol. En abril de 1953, Camilo parte con visa de turista hacia Estados Unidos. Trabaja como indocumentado hasta que en junio de 1955 es deportado a Cuba. Yo no sabía esto, ¿eh? Yo, sabiendo lo muy poco que se sabe de Cuba, que te hablan de Camilo, solo que desapareció en la avioneta, pero no es que te digan muchas cosas más. Yo no sabía que Camilo había vivido en los Estados Unidos. Y más adelante verán que vuelve a regresar. O sea, vuelve a vivir por segunda vez en los Estados Unidos. Esto yo no lo sabía. No sé si ustedes lo sabían. Ahí déjenme saber. Camilo regresa a Estados Unidos con visa de residente en marzo de 1956, tras haber contraído nupcias con Isabel Blandón, una enfermera salvadoreña nacionalizada estadounidense a quien había conocido en su viaje anterior. La relación se rompe en septiembre de 1956 y Camilo decide irse a México, donde posteriormente contactaría a los jóvenes del movimiento 26 de julio exiliados en la capital azteca. En principio, Fidel Castro lo rechazó, aludiendo que apenas recibiría entrenamiento militar, pero más tarde Camilo logra ingresar al grupo. Luego de un retraso en la travesía, los 82 expedicionarios prácticamente naufragan y logran tocar tierra firme el 2 de diciembre de 1956
en un punto al sur de la provincia de Oriente. O sea, que lo que estuvo Camilo preparándose militarmente, digamos, con la gente esta que venía a pelear por la libertad de Cuba, porque era lo que ellos creían, que iban a liberar Cuba. Pues esta gente está desde hace más tiempo en México, ¿verdad? Pero Camilo llegó hacía solo unos meses antes a prepararse. Y es por eso que Fidel no quería llevarlo. No sé por qué es lo que lo hace cambiar de opinión, pero me imagino que Camilo era un tipo bien querido, estos que se hacen querer rápido, gente sociable. Conocido como Playa Las Coloradas. Posteriormente a la derrota del combate de Alegría de Pío, Camilo Cienfuegos logra escapar junto a 2 hombres y reencontrarse con otros 5 expedicionarios el 9 de diciembre de 1956 e internarse en la Sierra Maestra. A pesar de no haber recibido un buen entrenamiento militar, Camilo Cienfuegos impuso su coraje desde el primer encuentro con las Fuerzas Armadas del gobierno de Fulgencio Batista. Y aquí, yo para hacer este video, saben que yo tengo que buscar varias imágenes, videos y entrevistas, tengo que ver muchas cosas. Y este es un punto clave para la relación que él tuvo después con Raúl Castro, que no era muy buena. ¿Y por qué? Porque cuando ellos desembarcan aquí ya saben que lo estaban esperando y entonces todos se dispersan, ¿verdad? Pero saben que en ese momento de euforia y demás, unos deciden como Raúl Castro arratonarse, como decimos los cubanos, y esconderse. ¿Qué pasa? Que Camilo quería pelearse, quería ir a la guerra a defender, ¿me entiendes? Por lo que él fue a luchar. Y dicen que eso en el futuro a ellos los trajo mucho conflicto, porque Raúl era más pendejo y Fidel, me salga la boca Fidel. Y Camilo era un tipo más echado para adelante. Y eso no sé si sale en este documental o en otros. Vamos a verlo, vamos a ir viendo. Uno de los comandantes que la tropa más respetaba allí siempre era Camilo. Era bueno, él era amable, él no era una persona como algunos que eran déspotas y eso, no, él siempre fue una persona amable. Eduardo García fue capitán del ejército rebelde. Combatió bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos. Un día íbamos... Hey, todos los que hablan aquí son tenientes, no sé si coroneles, no sé, todos tenían rango. No era uno que era soldado que conocía porque lo había visto un día, no. Aquí todo el que habla aquí van a ver, son gente súper de alto rango, o sea que se relacionaba directamente con los comandantes. Pasando a nosotros, él estaba acampado y él estaba peleando. Estaba junto a Oreste y a Larita. Bastante acalorado estaba y yo le pregunté que qué le pasaba. Y él me dijo que los comunistas le tenían la tropa esa revuelta. ¿Y quién? Y no, el Chino Figueredo, que lo boté de aquí por comunista. Según quienes compartieron con Camilo Cienfuegos en la Sierra Maestra, su postura política, al menos antes de la llegada al poder en 1959, era anticomunista. Porque cuando nosotros hablamos del comandante Félix Torres, que lo botamos del campamento nosotros por la ideología de su política que tenía, entonces él comprendió lo que Félix Torres era un comunista. Entonces se puso de parte de nosotros en aquel momento y nos apoyó contra Félix Torres. Los ideales de Camilo en ningún momento fueron comunistas. Carlos Franqui es escritor y periodista. Fue director de Radio Rebelde en la Sierra Maestra y posteriormente del diario Revolución. Es autor del libro Camilo Cienfuegos. Es significativo el por qué razón Fidel Castro escogió a Camilo Cienfuegos, que estaba en Yaguajay, 100 kilómetros detrás de Guevara, que había tomado Santa Clara para tomar Colombia. Y la razón principal fue que Fidel Castro se dio cuenta de que Camilo era un personaje muy popular, muy simpático, y tan es así que cuando llega a La Habana le hace la famosa pregunta de ¿voy bien, Camilo? Y Camilo responde ¿va bien, Fidel? Ahora, no hay que olvidarse que en esa época Fidel Castro se presenta como un demócrata, se presenta como alguien que va a restablecer la Constitución,
como alguien que tiene un pensamiento marxiano y no como un marxista, porque Camilo nunca fue comunista. Y hay muchos testimonios de su pensamiento, incluido el artículo que escribió Ernesto Guevara después de la desaparición de Camilo, diciendo que no se le podía calificar de marxista. Si bien Camilo era un hombre muy necesario en los planes de Fidel Castro, debido a su arraigo y simpatía popular, no gozaba del respaldo de Raúl Castro y Ernesto Guevara, que no aceptaban que el joven comandante, que hacía apenas 9 meses era solo capitán, llegara a ser el segundo hombre de la gesta revolucionaria. Carlos Castro. Y es que los caracteres, las formas, las personalidades del Che y Raúl no tenían nada que ver con el carácter y el tipo de persona que era Camilo Cienfuegos. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque verán cuando los soldados que tenía el ejército de Cuba, que ellos capturan, o sea, el ejército rebelde captura, verán lo que dicen, más adelante verán lo que dicen el Che y Raúl que hay que hacer con esos soldados. Soldados que son personas, son cubanos igual. Y verán la respuesta que da Camilo. No se pierdan, este documental está exquisito. Todo, una cosa tras otra, buenísimo. El ejército rebelde combatió bajo las órdenes de Raúl Castro en el segundo Frente Oriental Fran País. Cumplió prisión política en las cárceles castristas. Hay una reunión grande que es de oficiales, pero además es de miembros del 26 que vienen de otras provincias, no es solo de oficiales allí. Eso estamos en el mes de febrero aproximadamente del año 59. La presidían Fidel y Camilo. Habían 4 posiciones principales. Fidel Castro, Camilo en segundo, el Che en tercer lugar y Raúl en cuarto lugar. Uber Matos fue comandante del ejército rebelde. Para explicarle. Jefe. Las 4 posiciones. Fidel, que era el jefe de todos ellos, el comandante en jefe se puso él del ejército rebelde, y después los 3 eran comandantes igual. Camilo, el Che y Raúl. ¿Qué pasa? Que Camilo era más jefe que estos 2, que el Che y Raúl, porque Camilo era el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del país entero, ¿verdad? Raúl Castro era solo de Oriente y el Che era de las Villas, que era el centro. O sea que Camilo estaba por encima en jerarquía de estos 2, que después fue Raúl el que se quedó ahí con ese puesto, pero bueno. Militar de la provincia de Camagüey, cumplió 20 años de presidio político en las cárceles castristas y fue amigo personal del comandante Camilo Cienfuegos. Cuestionaba el problema de la inclinación comunista que veíamos en la cúpula revolucionaria, y él estaba muy preocupado por eso. Y en repetidas oportunidades me habló para que viéramos a Fidel y conversamos. Nosotros conversamos en varias oportunidades. Conversamos una vez en el Gran Hotel de Camagüey, en los primeros meses de la revolución, como en el 4º o 5º mes. Y en otras oportunidades hablábamos en el Estado Mayor. Y en otra oportunidad pasó por mi casa en Camagüey y también me volvió a decir, oye, tenemos que movernos porque los comunistas se están adueñando del proceso y Fidel no acaba de decidirse. Yo en más de una oportunidad le contesté, bueno, como tú quieras, hablamos con Fidel. Y en otra oportunidad volvió y me dice, oye, esto hay que hacer algo, Digo, vamos, ¿por qué no hablamos con Fidel? Digo, sí, vamos a hablar. Dice, no, pero hablas tú, yo te acompaño. Pero hablas tú, porque Fidel, tú sabes que a mí en público me elogia y en privado me tira mierda. Si bien las diferencias con los hermanos Castro cobraban fuerza cada día, también cada día se acentuaba su respaldo entre la población cubana. Camilo llegó a ser considerado el líder guerrillero que mayor respaldo tenía en el pueblo. Muchos recuerdan aquella histórica aparición de Camilo Cienfuegos
ante decenas de miles de capitalinos frente al antiguo Palacio Presidencial. Para decirle, hermanos, la revolución está hecha, nuestra sangre no corrió en vano. Después de ese mitin de Palacio Presidencial en el 59, que Camilo y yo salimos juntos, entonces yo le comenté, porque lo aplaudía mucho y la popularidad de él, y entonces yo le dije, Camilo, tú eres tan popular como Fidel. Entonces él hizo así, se paró, se detuvo y vamos caminando y dice, ni juegues con eso. Ese es un problema grande que yo tengo. Se produce uno de los sucesos de mayor importancia en el primer año de vida de la Revolución Cubana. El comandante Hubert Matos, jefe militar de la provincia de Camagüey, le envía una carta de renuncia a Fidel Castro en la cual denuncia la influencia comunista en el gobierno. Castro de inmediato monta una campaña difamatoria contra Matos, alude a una supuesta sublevación militar y el 21 de octubre de 1959 envía a Camilo Cienfuegos con un puñado de hombres a arrestarlo y tomar el regimiento militar de Camagüey. Camilo fue como con 20 hombres, armados con fusiles automáticos, bazooka y todo, un despliegue. Cuando él llegó al aeropuerto, se encontró allí con el jefe de mi escolta, el teniente José Martí Ballester, que le dice, bueno, Hubert me mandó a ponerme las órdenes suyas, así que si usted va a entrar al regimiento, yo tengo que ir adelante, porque por cuestión de seguridad. Fue él solo caminando hasta la puerta de mi casa, donde yo estaba, y a la gente de él la retiró, la dejó fuera. Entró y me dice, bueno, vengo como abochornado, porque yo nunca hubiera querido cumplir una misión de esta naturaleza, etcétera, etcétera. Abochornado propiamente, ¿no? Con la cara osca y diciendo, estoy en una misión que nunca hubiera querido cumplir. Tú sabes que nosotros nos respetamos, nos estimamos, nos queremos, y yo sé quién eres tú y esto, y ahora me mandaron aquí a que te arreste, a que me entregues el mando. No sé, no entiendo esto, pero por encima de todo vengo como asqueado, ¿no? En la misión, pero tengo que cumplirla. Y entonces yo le dije, ¿sabes que te mandaron aquí para que mi gente te matara? Me mandaron a arrestarme para que mi gente te matara. Porque si yo no tomo las precauciones, cuando tú entres aquí te balean, a ti igual que hubiera entrado aquí a arrestarme. A ver, para que entiendan esto. A ver cómo se puede entender esto. Él dice para que mi gente te mate porque... ¿Por qué? Porque ya vieron que Fidel había dicho que Hubert estaba como revirado, que se le quería virar el proceso revolucionario que ellos tenían a cabo. Pero en verdad lo que pasó fue que Hubert Matos estaba viendo el rumbo que estaba tomando. Esto ya fue en octubre del 59, o sea, solo 10 meses después de que entró Fidel a La Habana, en enero del 59. Ya 10 meses Hubert Matos se había dado cuenta. Este señor, la verdad, tiene una entrevista buenísima, luego la voy a poner, que igual le tuve que hacer su resumen para que no llevársela tan largo. Pero este señor se jaló 20 años preso en Cuba, del 59 al 79. Y yo hablando con la mujer mía, me decía ella que si Hubert hubiese aceptado lo que Camilo le va a proponer, quizás los dos estuvieran vivos. Por supuesto, eso no lo sabemos lo que hubiese pasado, pero es una teoría que no la veo tan descabellada, la verdad. Y me refiero cuando Camilo le propone fugarse los dos juntos. Ahora verán. La tropa está insultada porque se han pasado como 3 horas diciéndole hijo de perra, traidores, canallas, bribones. Ah, coño, lo que dije. Por lo que paré y no lo dije. Entonces, ya Hubert habían creado eso, que Hubert se había revirado. Y es mentira. Y la gente que anda con Hubert, que son más de 1000 hombres, están escuchando eso por la radio, en la calle, donde sea. Él tiene bajo su mando, acuérdense que él es comandante, tiene una columna completa. Más de 1000 hombres que están luchando con él. Hasta hace solo 10 meses estaban peleando. Si Hubert le dice, no, ahora cambió y ya no vamos a pelear con Batista, ahora vamos a pelear con Fidel, que es otro dictador, esa gente sigue peleando con él. Porque están fresquitos, es lo que creo yo, están todavía con esa lucha, esa garra de pelea, ¿me entiendes? Entonces ellos luchaban por una causa que ellos creían que era justa. Y es infame, es mentira todo lo que dijo Fidel Castro en televisión y radio de Hubert Matos. Esa gente, es obvio que si viene cualquiera de los rebeldes a arrestar a Hubert, ellos van a sacar la cara por Hubert Matos.
porque ellos también, o sea, la cara es Juven Mato, pero es la compañía completa. No tengo la menor duda de que ellos estaban, primero, sabían que yo iba a renunciar. Sabían que yo iba a renunciar. Y estaban preparando el escenario para cuando yo renunciara, arrancarme la cabeza a mí y de paso, pues, matar a Camilo y echarme a mí la culpa. No existía tal sublevación. El comandante Huber Matos se entrega y pone a sus hombres bajo las órdenes de Camilo, rompiendo de esta forma lo que muchos críticos consideran que fue un plan orquestado por Fidel Castro para deshacerse de los dos comandantes rebeldes. El 28 de octubre, el comandante Camilo Cienfuegos realiza una escala aérea en la ciudad de Camagüey y posteriormente comienza la gran incógnita. ¿Qué pasó con el carismático guerrillero? Las 48 horas finales de la vida de Camilo son cruciales en la historia de la Revolución Cubana. Primero, porque ha tenido el problema personal con Raúl Castro acerca de los mandos. Fidel ha puesto a Raúl en el puesto de tabernilla de jefe del Estado Mayor Conjunto. Y entonces ha eliminado del grupo que se titulaba camilista a los principales mandos. ¿Qué hace entonces Camilo? Trata de venir para La Habana para aclarar su posición. ¿Por qué le han hecho eso? Entonces queda la duda si es que Raúl lo ha matado, si Fidel tiene el pensamiento que Raúl lo haya hecho o que Camilo haya desertado. Eso que dijo él, yo vi el documental como 3 veces y nunca logré entender lo que quiso. Perdón, nunca logré entender lo que quiso decir. Estudios apuntan que las coincidencias de los hechos ocurridos en los minutos posteriores al despegue del Cessna 310 del aeropuerto agramontino hacen posible presumir la existencia de un complot para aniquilar al señor de la vanguardia. El piloto de la aeronave, Luciano Fariñas Rodríguez, tenía más de 2000 horas de vuelo y vasta experiencia tripulando el modelo de avión que lo transportaba, razón por la cual la hipótesis de un posible error humano es muy frágil. Según el Archivo Meteorológico Nacional, durante las... 2000 horas de vuelo son vuelos, ¿eh? Yo no creo que ese tipo fuera a haberle pasado algo como para que por un error de él, o sea, humano, la avioneta se haya caído. Eso hay que descartarlo. Y ahora miren lo que dice este del clima. Bueno, este no, el locutor. Horas en que supuestamente ocurrió la tragedia, el estado del tiempo era bueno, o sea, la probabilidad de una turbulencia aérea era mínima. Según el reporte de vuelo del aeropuerto de Camagüey, a 4 minutos de haber partido el Cessna 310, despegó un caza británico tipo Sea Fury con su cañón de 20 milímetros desenfundado. Testigos presenciales corroboran la posibilidad del citado plan. Otros reportes apuntan a una serie de fallecimientos que, sin lugar a dudas, están enormemente relacionados con la supuesta desaparición. El piloto del Sea Fury, que despegó poco después que lo hiciera la avioneta de Cienfuegos, desapareció. El mecánico de aviación, que reportó que el caza de fabricación británica traía a su regreso la ametralladora completamente descargada, murió ese mismo día, cuando un automóvil lo atropelló. Pero miren esto, un pescador que declaró que había visto que un avión caza atacaba una avioneta fue conducido a La Habana con el pretexto de ampliar las investigaciones. Y ahora, el que para mí, la verdad, me pone el cuño y me dice, esta fue lo que pasó, que lo tumbaron. En mi opinión, después les voy a dar las otras variantes y el resumen en general. La que viene ahora. Y nunca más se supo de él. El comandante Cristino Naranjo, amigo personal de Camilo, que había iniciado una investigación al respecto, fue baleado a la entrada del campamento de Columbia y meses después, el victimario, el capitán Manuel Beatón,
fue fusilado por el régimen castrista. O sea que el amigo de Camilo, porque si desaparece una persona, lo más probable es que los familiares y amigos vayan a buscarla, ¿verdad? Entonces, el amigo de Camilo, que era de la FARC, del ejército militar, comunista, comunista no, rebelde, este amigo de Camilo, que fue y hizo la investigación para encontrarlo, resulta que yendo al departamento de Columbia, no sé cómo se llama, la base militar esa que está en Marianao, justo ahí en la entrada lo mataron, pero la persona que le disparó y lo mató también fue asesinada. O sea, como ir cortando hilos, ¿verdad? Para quitar las pistas. Y esta es una manera que Fidel Castro actuó así durante todos los años que vivió y mató mucha gente. Eliminaba los rastros. Para mí esta es la que yo creo, pero sigamos, vamos viendo las otras. Para comenzar, Fidel Castro dice que él se enteró 24 horas después. Eso es algo que nadie se puede creer. Además, que esa búsqueda que duró muchos días, Revolución tenía 2 reporteros allí, el escritor Guillermo Cabrera Infante y el fotógrafo Jesse Fernández, los cuales me contaban sorprendidos que después de la búsqueda de cada día, Fidel Castro se iba a la isla de Torihuanó o a otro sitio y le tiraba tiros a las vacas, enlazaban, hacía una especie de comelate como una fiesta. Y cuando salía a la televisión ya ponía la cara dramática. Pero la impresión que daba es que Camilo no iba a aparecer. ¿Qué tipo más malo? No iba a aparecer. Otros de los protagonistas de esa oscura página de la historia cubana afirman que Camilo Cienfuegos fue asesinado en tierra. Respeto mucho su memoria porque la verdad que era... Esta es otra de las variantes que hay sobre lo que pasó con Camilo. Ya vimos una que es la de la avioneta, que después despegó en casa y la derrumbó. Vamos a ver la segunda. Un gran amigo de sus hombres, un hombre que protegía a los hombres que estaban bajo su mando. Eliezer Grave de Peralta fue capitán del ejército rebelde. Combatió bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos. Sabía Fidel, como Raúl, que el verdadero ídolo del ejército, el verdadero jefe del ejército era Camilo Cienfuegos. Eso es verdad. Y que el ejército iba a responder a cualquier llamamiento que Camilo le hiciera. Había que eliminarlo rápidamente para que no siguiera cogiendo fuerza dentro de la fila del ejército revolucionario. Después que Camilo salió del regimiento de Camagüey, tenemos conocimiento de que hubo una llamada por el radio de Fidel para que se presentara en la Ciénaga de Zapata. Y él voló de allí a la Ciénaga de Zapata. Y de ahí no volvió a salir ningún avión, ni volvió a salir ningún comandante Camilo Cienfuegos. Yo voy a contar algo que yo desgraciadamente tuve que vivir. No es una versión ni nadie me lo contó. Yo fui partícipe de ese asesinato. Jaime Costa fue asaltante del cuartel Moncada. Fue miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio. Fue expedicionario del yate Granma y comandante del ejército rebelde. Juan Almeida me llama y me dice si yo sabía la situación que había. Digo, como no la voy a saber, entonces me dice, ¿por qué tú no me acompañas a dar un recorrido con un avión y vamos los dos, así no tengo que ir yo solo? Él estaba en comunicación constante, Almeida, comandante Almeida, con Fidel. Y le decía por dónde iba. Y a Fidel le decía que cambiara el rumbo aquí, que cambiara el rumbo allá. En un viaje de esto le dice que vaya a Varadero y aterrice ahí, que él recibirá instrucciones ahí. En ese momento vienen 3 o 4 carros y venía Fidel y al lado de él venía Dorticós. Fidel habla con Almeida y dice, monta, monta. Entonces yo le digo, bueno, yo me voy para La Habana. Dice, no, ven conmigo. Yo nunca había estado por aquella zona.
Y entonces pasamos la carretera central, tú sabes que era la señal principal en Cuba. Y como a la hora y media llegamos a un campo de aviación de esos que se usaban en Cuba para fumigar. Cuando hago así que miro para el campo, veo la avioneta de Camilo parqueada ahí en una esquina. Yo le digo a Almeida, ¿qué es lo que está pasando? Almeida me dice, bueno, yo no sé, pero es que se ha descubierto una conspiración. Ese FAL 53 era el vuelo de Camilo. La avioneta era el vuelo 53. Empieza una discusión en gran escala, en la Casa Grande, pero era tanto que nosotros lo oíamos perfecto. Camilo le decía, coño, porque esto no puede ser, Fidel, tú estás loco. Yo lo único que haría nunca es conspirar contra ti. Entonces Fidel decía, es que las pruebas no... Hay mucha gente que te delatan. Yo decía, pues dime nombres. En eso sale Fidel para afuera. Y entonces sale como se llama, Aragonés, y sale Raúl. Y entonces Aragonés le dice a Fidel, bueno chicos, vamos a acabar la comedia esa. Llevamos 3 días discutiendo qué hacemos. Y en eso él se va y entra. Y entonces hay una discusión grande, pero bien grande, donde Camilo le dice, Pancho, tírame a los testículos. A los cojones. Una palabra que usamos nosotros los cubanos, ¿no? Y en eso suena una ametralladora, una ráfaga, y entonces una pistola, pam, pam, 4 o 5 tiros. Fidel en voz alta, para que todos lo vieran, el pueblo lo condenó. Entonces en mí quedó que yo era tan asesino como ellos. El documental este está buenísimo. Recomiendo que lo vean, de verdad. Y yo le voy a estar dejando en los comentarios el link al video, ¿verdad? Pero igual está en YouTube. No me recuerdo bien el nombre, se lo voy a poner igual. Y estas son 2 de las variantes que hay. La tercera no encontré mucha información, pero es algo que se rumorea en la calle. Y es que tampoco lo veo muy certera, muy cierta. Y es que Camilo se cambió, no sé qué, y se fue a otro país a vivir. Pero bueno, eso es más que nada comentarios de la gente, sí, popular. Entonces ahora quiero que veamos juntos, ya les puse el documental resumido, se los dije. Entonces quiero que veamos juntos esta entrevista, esta que les voy a poner ahora aquí. Me ven así porque estoy haciendo la miniatura, aprovechando para hacer la miniatura. Entonces, a ver, vamos a poner la entrevista a Uber Matos. Ya se las pongo, no se me estresen. Aquí está. Le comparto, aquí está. Este es Uber Matos, el comandante que salió hablando ahorita, pero ahora verán una entrevista más larga, hablando de él todo de Camilo. Esta gente eran amigos de verdad, ¿eh? Él y Camilo eran amigos de verdad. Él murió aquí en Miami. Luego hablaremos de él un poco. ¿De Camilo con Fidel y con ustedes? Camilo y yo hicimos buena amistad. Era otro tipo completamente distinto. Camilo era el hombre de pueblo. Como de esa gente que con su sonrisa y con su estampa conquista simpatía. Un Carlos Alberto Montalera allá en la guerrilla. Sí. Es así. De esa gente que tiene estampa. Sangre dulce. Estampa y que se ve que es un hombre de buen corazón y además inteligente. Camilo era el tipo ese, aventurero, pero con ideales. Y sanote. Tan sanote que Camilo, fíjate tú, cuando van a salir, te estoy hablando de cosas precisas para que ya tengas el retrato. Cuando vamos a salir se organizan 3 columnas principales de la Sierra Maestra, ya cuando derrotamos al ejército. Entonces hay que salir a ocupar el territorio nacional. A mí me asignan para ir hasta el segundo frente, bueno, en la provincia de Oriente y cercar a Santiago de Cuba hasta que se pueda tomar. El Che para Las Villas y Camilo a recorrer la ruta de Antonio Maceo de la invasión. Entonces, dice Fidel, no hay dinero, el dinero que hay aquí, tenemos poco dinero, tengo que dárselo a Camilo y al Che. Lo tuyo, ve a ver lo que puedes conseguir en el llano, que tú tienes relaciones aquí y eso, pero no hay.
Y Camilo, del dinero que le dan a Camilo, pasa por después viene la comandancia y me dice, yo no estoy, y entonces le dejan una parte del dinero de él para tu columna. Un tipo que hay que ser un idealista y un amigo sincerote. Bueno, voy a decir, a Uber Fidel no le pudo entregar dinero, déjame llevarle una parte de lo que... Es él que iba para Pinar del Río, ¿no? Esto no tiene que ver con la muerte en sí, pero se los dejé una, porque la entrevista esa, por lo menos, que está en YouTube, igual tiene 2 partes. De Uber Matos no tiene bendición. Toda la entrevista está buenísima, no pude resumirlo mucho. Aunque sí conté algunos pedazos. Y 2, para que veamos qué tipo de persona era Camilo Cienfuegos, ¿verdad? Sí. Ese era... Dicho por un amigo. Camilo. ¿Y en qué quedó la muerte de Camilo? Sí. Yo no tengo duda de que lo mataron. ¿Usted cree que lo mataron? No tengo duda de que lo mataron. No tengo duda de que lo mataron. Yo he referido varias veces que Camilo me arrestó a mí. Mi arresto es el 21 de octubre del año 59. Es decir, a 10 meses de estar la revolución en el poder. Ya yo había renunciado en julio de ese año, había mandado una carta de renuncia. Yo no estoy de acuerdo con el curso que va tomando la revolución, quiero separarme de esto. Entonces, bueno, pues el arresto se produce así, en la madrugada, presento mi carta, el 20 de octubre mando mi carta de renuncia con el oficial de enlace con la comandancia de La Habana, con Fidel. Me devuelve Fidel ese día la respuesta, me manda la respuesta, está bien, tú persistes en renunciar, estás equivocado, pero esto no va a pasar nada, y yo mandaré a quien te sustituya. Digo, mandaré a quien te sustituya. De este tipo, debo esperar el peor escenario. Entonces, en la madrugada de ese día, del 20 al 21, me llama Camilo desde La Habana. Me llama Camilo y me dice, Uber, tú puedes venir a esta hora acá para formalizar lo de tu renuncia. La voz de Camilo no era la de Camilo, era la de Camilo, pero la voz rara de un individuo que está al lado presionado por Fidel. Y digo, a esta hora mira, la avioneta que yo tenía aquí me la cambiaron. Era cierto. Esta no tiene instrumento para volar de noche. Yo voy por la mañana. Además, no tiene sentido que a esta hora para formalizar mi renuncia. Si yo mandé mi renuncia al Estado Mayor como oficial militar y mi renuncia a Fidel en una carta como líder. Entonces me doy cuenta que Camilo tiene al lado a Fidel. Había que escribirle a los militares, al Estado Mayor, y había que escribirle a Fidel, a la persona, había que escribirle porque él era el líder, que Hugo quería renunciar. No sé si lo verán bien o mal, yo la verdad es que no entiendo muy bien. Y ya mandó una renuncia al Estado Mayor, ¿por qué tiene que escribirle a Fidel? Porque hay unas pausas que no tienen sentido. Y bueno, después de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, dice, bueno, entonces, ¿cuándo podrías venir? Por la mañana, no, ni siquiera en la avioneta, por la mañana el primer vuelo de Cubana de Aviación. Bueno, está bien, pero otra preguntita más y digo, está raro esto, están preparando Están preparando me encanta cómo habla esta gente de antes, porque hoy en día yo creé este canal para reaccionar a la gente de hoy en día, cómo es que piensa y eso. Por eso es que estoy haciendo serie de videos viendo sobre lo que ha pasado de la historia real, no la que nos cuentan allá. Y una cosa que veo, una diferencia bien grande entre la gente de antes y los ahora es la chabacanería, la forma de hablar, ¿verdad? Y me encanta cómo hablan los cubanos de esta época, antiguos, ¿sabes? Más mayores. No, pero aunque tengo una carta de Fidel que me han entregado ese mismo día por la noche, diciendo no va a pasar nada, estoy aquí, yo voy a mandar a quien te sustituye, etc. Y bueno, pues después un recado de Camilo a través de la base aérea de Camagüey. Voy para allá en una misión que no hubiera querido que me confiaran a mí, una cosa así. Ya me está diciendo que lo mandan a detenerme, pienso. Pero inmediatamente se produce un escándalo por la radio a nivel provincial y nacional, de que Uber Matos está sublevado en Camagüey, de que hay una cosa así, de que hay con una serie de ofensas y cosas. Digo, están preparando un escenario de sublevación para presentar esto como una ambición más de la historia de América Latina. Se reúnen, toman el poder varios líderes y después se fajan por el poder. Y digo, no, que me maten, cualquier cosa menos eso.
Menos. Y entonces alerté a la tropa para que no hubiera ningún acto de violencia. Por fin mando a Camilo, ya yo sé que Camilo viene con hombres armados, tiene que ir con hombres armados para arrestarme. Y mando al jefe de mi escolta, José Martí Ballester, teniente, jefe de mi escolta, con el jeep mío para que le diga a Camilo, ni siquiera una notica, dile a Camilo que cuando entre aquí al cuartel venga contigo delante el jeep mío y tú delante del grupo armado que él traiga, para que no pase nada. Porque en el cuartel hay diríamos, un sentimiento de rebeldía. Llevan horas, 3, 4 horas diciéndole a todos los militares que están en la provincia de Camagüey, con excepción de una compañía que está en las fuerzas, en el aeropuerto, que depende directamente de Fidel. Pero a todos, hay 1.900, casi 2.000 hombres en Camagüey bajo las órdenes mías. Uy, yo había dicho 1.000, casi 2.000 hombres. La mitad en el campamento y la mitad en otros puestos. Diciéndole hijo de perra, traidores, canallas, bueno, todas las ofensas, todos los adjetivos feos del idioma español se lo aplicaron. ¿Para qué? Para calentarle la sangre y cuando el Camilo viniera a arrestarme, mataran a Camilo. Pero mira, no se puede negar que a todas estas, el tipo era malísimo, Fidel Castro me refiero. Pero el tipo era una mente, era muy inteligente. Claro, tenía características muy malas, él era psicópata, enfermo, él era todo lo malo lo tenía. Pero era muy inteligente, eso sí creo, no se le puede negar. Y ya Ugarmato no solo se sublevó contra el gobierno revolucionario, sino que mató al más carismático de los... Sí, no pasó eso porque yo mando al jefe de mi escolta, viene con Camilo, entra al campamento, no hay nada, y tomamos precauciones para que nadie desenfundara un arma ni hiciera absolutamente nada de rechazo. Y entonces cuando Camilo llega, viene con el rostro desencajado, yo lo espero en el frente, mi casa estaba en el propio campamento, en el centro del campamento, tiene 2 plantas, lo espero en la puerta. Camilo deja a sus hombres, son como 15 o 18 hombres, entre ellos debió ir, yo no lo vi, pero al principio no lo vi, pero era Ramiro Valdés también, que seguro que Fidel dice, lleva a Ramiro, Viene Camilo, lo espero en la puerta de mi casa, subimos a la 2ª planta y viene a detenerme, viene con el rostro, entristecido, pero también con angustia, y dice, Uber, tengo que decirte, bueno, ya yo he referido esto varias veces, me mandan a que te detenga, que me entregues el mando, que esto, que lo otro, un montón de cosas, confundido, ¿no? Y esto, yo nunca hubiera querido tener que realizar esa misión, tú sabes que nosotros somos amigos, somos hermanos. Digo, Camilo, tú sabes lo que te mandaron. Dice, a que mi gente te matara. Y abrió los ojos y dice, coño, yo no había pensado en eso. Pues abre los ojos, porque el plan fue así. Claro, tenía que eliminarse Fidel en su mente mala, tenía que eliminarlo a los dos, tanto a Hugo Matos como a Camilo. Aunque Camilo era principal, para él, era principal prioridad que Hugo Matos. A este con solo 20 años, solo digo, sí, fácil, pero él dijo, a este le meto 20 añitos preso y ya, no pasa nada. Desde Fidel. A Camilo tuvo que matar. Está por la calavera mía, pero por la tuya también. Tú y yo le estorbamos, una cosa así. Y bueno, hasta que por fin Camilo y yo pasamos, me dice, bueno, ya estás detenido, sí, está bien, yo estoy. Bueno, ahora mira, vamos a la comandancia que estaba como 80 o 100 metros de allí para acabar de cumplimentar todas estas cosas, lo de esto, lo del arresto y estas cosas. Y yo voy a ir a caminar adelante y tú vas atrás. Ya digo, sí, yo sé que hay que hacer todo eso, no te preocupes, yo estoy detenido, ya, y no te preocupes, las relaciones nuestras son las que son, y eso. Pero iba apesadumbrado. Llegamos a la comandancia, reunió a los capitanes, discutió con los principales capitanes, y todos los capitanes dijeron, si a Uber lo llevan preso, nosotros nos llevan preso también, porque todo esto es una canallada de Fidel, etcétera, etcétera. Y entonces... Sí, pero eso es lógico, eso ustedes piensen que están difamando a ustedes con el hombre que los fue guiando durante la lucha que estuvieron llevando a cabo, y difaman, yo creo que yo lo haría y la mayoría de ustedes también lo haría. Y si el líder que tú estás siguiendo difaman de él y se lo quieren llevar preso, tú vas a decirle, a mí llévenme también. Bueno,
Y Camilo discute con ellos y lo convencieron, Camilo, aquí no hay conspiración, nada, todo esto es una cosa inventada por Fidel para destruir a Hoover, para desmoralizar a Hoover y llevarlo al paredón. Y nosotros, por supuesto, no aceptamos eso. Entonces Camilo dice, de todas maneras, quédense ustedes aquí, les pidió las pistolas, les entregaron las pistolas. Y entonces, unos minutos más tarde, Fidel ya está en Camagüey, que llegó por otro lado, no con Camilo, está en el edificio de la Reforma Agraria, llama a Camilo. Antes de que llame Camilo, me ha llamado a mí el presidente provisional de Orticó. Que quería... Es que por si muchos no lo sabían, cuando triunfa la revolución cubana, el ejército rebelde de guía a La Habana, el primer presidente que tuvo Cuba no fue Fidel Castro, fue de Orticó. Y ya luego Fidel Castro se adueñó todo el país. Hablar conmigo, digo que bueno, comandante, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, pasó a esto y esto, simplemente pasó esto y esto y esto. No, esto hay que arreglarlo de otra manera, yo quiero hablar con Fidel. Digo, Ramiro es el que le puede facilitar que le hable con Fidel. Yo estoy detenido y está Ramiro Valdés al lado, custodiándome a mí. O soy el perro presa, ¿no? Sí. Entonces entra una llamada de Fidel de teléfono y Camilo dice, Fidel, hemos metido la pata, esto se ha manejado de otra manera, debía haberlo manejado de otra manera, una cosa así. La respuesta de Fidel yo no la escuché, porque yo no puedo escucharlo. Lo que yo sí sé es que Camilo se queda con el teléfono aquí en la mano y el rostro más desencajado todavía. Le debe haberme entrado la madre, debe haber dicho alguna cosa de esa terrible. ¿De quién te manda a ti a opinar en esto? Porque Camilo se quedó un ratico mudo y después le dice, bueno, Fidel, tú dirás lo que tú quieras. Pero esto que se ha hecho es una metedura de pata. Terminó porque no, se quedó sin, Fidel le cortó la comunicación. A los pocos minutos entró Fidel, bueno, a los pocos minutos no, quizás a la media hora, entró Fidel allí. Yo no lo vi porque me tienen por allá escondido, es decir, me tienen allí, pero Fidel entró por otro lugar, discutió con los capitanes que decían que Hugo no es traidor, que esto se ha hecho una injusticia, una cosa insolente. Y miren para este detallito, los capitanes le dicen, Hoover está ahí detenido, ¿por qué usted esta cosa que nos está diciendo nosotros, de que es un traidor, eso no dice delante de él? La respuesta es Fidel, yo no quiero nada con Hoover, Hoover es muy impulsivo. El señor Fidel Castro le dice a los capitanes, que son testigos, que varios de ellos... Es que Hugo Mato era bien valiente, por lo que tengo entendido, por lo que he escuchado. Era bien valiente Hugo Mato. Yo no quiero nada con Hoover, Hoover es muy impulsivo. Pero no es esto solo. Y termino con esto. Pasa Fidel después de que discute con los capitanes. Pues dice, bueno, váyanse con la Rosa Blanca. Era el grupo de Díaz Valar que había organizado para acá por nosotros. Yo me voy con el pueblo, dice, pero eso que usted trae, Fidel llegó al campamento como una multitud que la dejó abajo y él subió a la comandancia. Eso que usted ha traído no es el pueblo. Bueno, discuten los capitanes. Entonces, pues, Fidel me pasa por delante, pero como un fantasma. Yo estoy preso, Ramiro Valdés al lado, y Ramiro con su pistola casi en la mano, porque Fidel iba a pasar. Y parece que creía que yo le iba a decir algo a Fidel. Yo ni lo veo, si pasa como un fantasma, de aquí a allí así, y se va al balcón de la comandancia, está en la segunda planta del balcón, dirigiéndose a los soldados del campamento y a otra multitud que él trae. No. ¿Por qué lo quité? La relación de Camilo con... El perro presa, ¿no? Sí. Entonces entra una llamada de Fidel. Se quedó sin... Fidel le cortó la comunicación. A los pocos minutos entró Fidel. Bueno, a los pocos minutos no, quizás le dicen, Hoover está ahí detenido, ¿por qué usted esta cosa que nos está diciendo nosotros, de que es un traidor, eso no dice delante de él? La respuesta es Fidel, yo no quiero nada con Hoover, Hoover es muy impulsivo. El señor Fidel Castro le dice a los capitanes, que son testigos, que varios de ellos viven todavía, no está por aquí, pero ya los otros se han muerto. Yo no quiero nada con Hoover, Hoover es muy impulsivo. Pero no es esto solo. Y termino con esto.
pasa Fidel después de que discute con los capitanes. Le dice, bueno, váyanse con la Rosa Blanca. Era el grupo de Díaz Valar que había organizado para acá por nosotros. Yo me voy con el pueblo, dice, pero eso que usted trae, Fidel llegó al campamento como una multitud que la dejó abajo y él subió allá a la comandancia. Eso que usted ha traído no es el pueblo. Bueno, discuten los capitanes. Entonces, pues, Fidel me pasa por delante, pero como un fantasma. Yo estoy preso, Ramiro Valdés al lado, y Ramiro con su pistola casi en la mano, porque Fidel iba a pasar. Y parece que creía que yo le iba a decir algo a Fidel. Yo ni lo veo, si pasa como un fantasma, de aquí a allí así. Y se va al balcón de la comandancia, está en la segunda planta del balcón, dirigiéndose a los soldados del campamento y a otra multitud que él trajo. Y le dice, entre otras cosas, dice un párrafo, varios párrafos acusándome, pero después dice, aquí está, eso lo quitaron del discurso de Fidel después, como aparece ahora en la historia. Ese párrafo lo quitaron, pero yo lo oí. Bueno, es que ellos manipulaban todo. Aquí está el traidor ahí a unos pasos de mí. ¿A qué no tiene, no sé qué cosa, vergüenza o algo para venir aquí a defenderse de las acusaciones estas de traidor? Bueno, con lo mal hablado que Fidel, lo más probable es que le ha dicho, que no tiene cojones de venir. Cuando yo oigo eso, cuando yo oigo a Fidel con su arenga diciendo, aquí está el traidor a unos pasos de mí, ¿a qué no tiene moral para venir aquí a defenderse de esta? Me paro. Y Camilo está de pie entre Fidel y yo. Camilo con sus rostros desencajados, ya los papeles, pero está allí porque tiene que estar allí. Y le digo, Camilo, dile a Fidel que sí, que yo voy allí a rebatirle lo que él acaba de decir. Y Camilo me hace así como, por favor, coño, la situación que te... Ir a parar a Fidel. Entonces yo, que sé que tengo que morirme, pero morirme defendiendo mi moral, pues doy un paso a Ramiro. Era Cabezón Hugo en Matos. Coge y rastilla la pistola y me aguanta. Dice, no, Camilo, díselo, si no yo voy hasta allí. Dile eso a Fidel. Entonces Camilo no tiene más remedio que interrumpir a Fidel. Aunque ve la situación, sabe que Ramiro me va. Y han montado su pistola para matarme, porque yo no camine para allá. Y entonces, pues, Camilo por fin toca a Fidel por aquí, por la manga. Fidel no le hace caso, pero lo vuelve a tocar porque ve la situación que está. Dice, aquí Ramiro va a matar a Uber, porque Uber quiere venir, pero de todo el mundo por acá. Y entonces Fidel hace una pausa y le pone el oído a Camilo. Y la respuesta ya yo la veo enseguida. Cuando es decir, le habla, dice, llévenselo para el Estado Mayor preso, es lo que le dice. Yo no lo oigo, pero me doy cuenta. Porque inmediatamente se para a Ramiro, viene para acá, a mí me dice que me siente, yo estoy de pie, que me siente, siéntate. Yo tengo que hablar con Ramiro, y llama a Ramiro a 3 pasos ahí y le dice en secreto lo que Fidel, la orden que Fidel, llévenselo para el Estado Mayor preso. A todo esto ya hay un avión, el mismo avión que va Camilo, con sus hombres está listo para llevarnos a nosotros, a mí y a los capitanes que se negaron a aceptar lo de la traición y llevarnos presos al Estado Mayor. Esto fue el 21 de octubre. Camilo desaparece el 28. Unos días después desaparece Camilo. Yo no tengo duda, porque además estando yo en un calabozo. Esta es la parte que le dije. Estaba hablando con la mujer mía y ella me dice, bueno, ella me dijo 2 cosas importantes. Una, que la van a ver cuando Camilo dé las palabras que dijo en el último discurso el día antes de desaparecer. Y 2, la teoría que ella tiene, que si Uber hubiese aceptado esta propuesta que le hizo Camilo, quizás Camilo hubiese quedado vivo. En el morro, recibo 2 recaditos de Camilo, desde Camilo, como el 26. Uber, tienes que fugarte, te van a fusilar, yo me encargo de que tú te salgas del país. Y yo le digo al individuo que me manda. Cabezón, era. Yo negativo, yo no puedo. A mí hay que matarme, ni tengo que escribir un papel ni procede eso. Que yo me ponga a escribir nada allí, sencillamente negativo. Yo no huí el día de mi arresto, como voy a huir ahora. El día de mi arresto yo narro en el libro que un capitán que se había retirado de unos días antes, el capitán Miguelino Socarrá, era el director del hospital militar de allí, del regimiento, tenemos un hospital allí, militar, había ido a buscarme
cuando los ataques de Fidel y del público, la traición de Ubermato, hay que fusilarlo, etcétera, etcétera. Pues, me fue a buscar Miguelino Socarrás, el capitán ese que se había retirado unos días antes, y me dice, comandante, vámonos, tengo un avión aquí, a 15 minutos de aquí, con el motor andando y el piloto esperando. Vámonos, un hombre en esta situación no le queda más remedio que emigrar, que salir. Vamos, lo van a arrastrar, lo van a fusilar. Y digo, no, yo no me voy. Entonces es lo que me dice ella. Si Rubén Matos hubiese aceptado esta propuesta, que pensaba yo que había venido de Camilo, pero no, fue de un comandante, entonces Camilo ya no tenía que haberse enfrentado de tal manera a Fidel. Entonces quedaría la duda de que si Camilo se hubiese salido de forma, digamos, viviendo de Fidel Castro, o si hubiese pasado cualquier otra cosa y se hubiesen terminado peleando y lo hubiesen terminado matando de igual manera. Así que siempre quedaremos con la duda. Pero no está muy alocada esa idea. Si este se hubiese ido, quizás Camilo hubiese quedado vivo. ¿Por qué? Porque miren lo que ha pasado ahora va acompañada de correr todos los riesgos. Así que yo no me voy, sería un desertor. Y entonces lo que yo quiero es que el pueblo se entere de que viene algo terrible. Y ese es el gesto mío. Si me toca pagar eso con la vida, pues con la vida. Y entonces aquel hombre me abrazó y dice, déjeme darle un abrazo, pero usted comete un gran error con no dice, Dios sabe, lo van a arrastrar, lo van a despellejar por aquí, lo fusilan. Cuando desaparecen a Camilo, yo digo, lo mataron. Y creo que el momento decisivo en que los dos Castro deciden matar a Camilo es en un acto que hay frente a Palacio, como el 25 de octubre, mi arresto es el 21. Arresto es el 21. El 25 de octubre es un acto. El 25 de octubre convocaron a 1 millón de gente, de personas, que fueran a Palacio para acordar en público, levantando el brazo, la pena de muerte para Ubermato y para Díaz Lang. Habló Camilo, el último orador, y el último fue Fidel. Y entonces seguramente que a Camilo le dijeron, tú tienes que hablar del paredón. Esto fue el 25, ¿verdad? O el 26, el 26 dijeron. Y Camilo ni me mencionó, ni habló de paredón, ni nada de eso. Camilo terminó su discurso con unos versos. O sea, si fue el 26 fue 2 días antes de la desaparición. Y ahora van a poner un fragmento del discurso donde Camilo habló, que al parecer pasa desapercibido si no le haces mucho caso. Pero los versos que va a decir que son unos versos cubanos, que todo el mundo, si eres cubano, lo más probable es que te lo vayas a saber y lo recites cuando lo digan, es las palabras que dice antes de los versos. Escúchenla bien porque quiero que la escuchen. Las cosas que dice Camilo antes de los versos. Y les voy a explicar. Poético, una breve composición poética cubana de Bonifacio Birne. Y de Aguirre. Para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio. Si eso llegara a pasar. Y deshecha en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día. Nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Y vamos a analizarlo juntos. Quiero que analicemos lo que dice antes de los versos. Cubana de porque esto me lo dijo la mujer mía y yo no había caído, pero sí. En medio de la crispación que había, de las peleas que había, de cómo se estaba manejando la situación con Rubén Matos, Camilo, en vez de tirarle a Rubén Matos, lo que dice es lo siguiente: porque para detener esta revolución cubanísima, recuerden que para él la revolución no es Fidel Castro, ¿verdad? Después Fidel Castro se adueñó, pero la revolución es un proceso que se estaba llevando a cabo en Cuba para que cambiaran las cosas como están, que realmente estaban mal. Ese es otro tema. Pero la revolución no es Fidel Castro. Entonces, para detener esa revolución, ese movimiento que existía, tienen que matar a un pueblo entero. Porque todo el mundo estaba de acuerdo con ese pensamiento de revolución, de renovar, de cambiar todas las cosas. Después Fidel Castro le manipuló la mente a todos, pero veamos lo que dice Camilo. Tiene que morir un pueblo entero. Tiene que morir un pueblo entero. O sea, que ya está prediciendo que para detenerla hay que matar a mucha gente. Está prediciendo, ¿verdad? Esto es un día antes de que desaparezca, caballero.
tiene que morir un pueblo entero. Sabe que van a matar a Rubén Matos y posiblemente lo van a matar a él. Por eso, mire la otra frase que dice. Y si eso llegara a pasar, Si eso llegara a pasar. O sea, está diciendo, caballero, no voy a decir nada, pero si pasara, se van a hacer realidad los versos de este cubano, sería una realidad Bonifacio Aguirre. los versos de Bonifacio Aguirre y desecha en menudos pedazos. Que todos conocemos esos versos, pero ya sabía que estaban prediciendo, o sea, ya sabía Camilo que estaba prediciendo la muerte de él y de Rubén Matos. A Rubén Matos no lo mató Fidel, lo metió preso, pero si desecha en menudos pedazos. Se llega a ver mi bandera algún día. Se llega a ver mi bandera algún día. O sea, que si Cuba está destruida o una guerra civil o algo así. Nuestros muertos alzando los brazos. Nuestros muertos alzando los brazos. O sea, refiriéndose, me imagino, a él mismo, a Camilo Cienfuegos, ¿verdad? Y a Rubén Matos, porque es lo que él pensaban que iban a matar. Sabrán defender todavía. No. Esto, la verdad, si lo analizas bien, lo pongo por última vez, de corrido. Pero esto, si lo analizas bien, está durísimo. Cubanísima, porque para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Aguirre. Si desecha en menudos pedazos, llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Un tipo carismático, ¿eh? Ven ahí como la gente lo quería. Camilo buscó la manera de terminar con eso y no referirse a Rubén Matos para nada. Allí estaba Raúl y Fidel hizo el discurso de cierre. Por supuesto, lo de Fidel es la pena de muerte para Rubén Matos y para Dios. Estoy seguro que cuando terminó aquel acto, Raúl le tiene que haber dicho a Fidel, ¿qué te parece? Sí, usted es un enemigo. Camilo recuerden que Raúl y Camilo no se van bien, ¿verdad? Ay, no sé por qué se acabó, porque yo lo había editado un poco más largo. Seguía en jerarquía Camilo a presidir el juicio. Lo último es esto, tienen que haber dicho a Camilo, tú tienes que presidir el tribunal de guerra que condene a Uber. Porque pusieron al oficial G3 que seguía en jerarquía Camilo. Camilo estaba desaparecido. Camilo se le revira a Fidel con lo de Rubén Matos porque lo pone a enfrentar. Fidel siempre los puso a enfrentar a Camilo y a Rubén Matos. Y cree Rubén Matos que le hayan dicho a Camilo, tú tienes que presidir el tribunal militar, me imagino que sea militar, que se le va a hacer a Rubén Matos. Y Camilo le tiene que haber dicho que no. ¿Y por qué Rubén Matos cree que esto fue así? Porque el que lo presidió era el segundo oficial en jerarquía detrás de Camilo. Parecido, pero pusieron al oficial que seguía en jerarquía Camilo a presidir el juicio. O sea, es decir, el Consejo uno más de uno, dos. Así como cuando dicen que Camilo ha desaparecido, yo digo, lo mataron. De eso no tengo duda. ¿Cómo lo mataron? Yo no sé. Bueno. Ya vemos que hay... Lo de Rubén Matos no te da concretamente cómo fue que fue la muerte, pero fue un testimonio que realmente yo quería mostrarlo y ponerlo junto porque me pareció bien interesante. Yo me quedo con la hipótesis, con la versión de que fue que derrumbaron la avioneta. ¿Por qué? Porque después desaparecieron mucha gente y eso no tiene coincidencia. O sea, ya vimos que el pescador desapareció, que después desapareció el amigo de Camilo que fue a investigar por eso. El que mató a ese amigo de Camilo también desapareció. O sea, son muchas coincidencias y muchas muertes juntas. También está la otra, que es la que le dijo, tírame a los cojones. Bueno, pero esa no sé a qué punto será verdad. Tampoco quiero desmentir a ese señor que salió hablando ahí. Él sabrá, él tendrá su razón en su historia. Pues yo no sé, díganme ustedes cuál de las versiones creen más lógica y cuál creen que sea la real. Porque la tercera, sinceramente, yo no creo, que es que Camilo se haya ido y haya, ¿sabes?, ido al exilio, a cualquier país del exilio, porque en Cuba realmente no podía vivir. Entonces, gente, nada, espero que les haya gustado el video. Voy a seguir trabajando para traerles cosas interesantes que encuentren en la web, en YouTube principalmente, sobre temas que nos incumben a nosotros los cubanos. Me gustaría de verdad que se suscribieran, que den like y que comenten. También
No se lo pierdan porque pronto voy a estar empezando a hacer videos en vivo reaccionando a entrevistas y cosas y personas de la Cuba de hoy en día que no sé por qué piensan de esa manera y por eso los vamos a llamar involucionarios como este canal. Así que mi gente, nada, los quiero.